el impresionismo. El impresionismo se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa, principalmente en Francia. En 1874, un grupo de pintores organizaron en París una exposición de obras tratando de conseguir para sus cuadros una salida del margen del salón oficial. Uno de los participantes, Claude Monet, expuso un cuadro que lleva por título Impresión, Amanecer. Varias de las opiniones de la exposición escogieron este título por considerar que reflejaba la característica que más se veía en las obras expuestas, y un crítico, Louis Lorey, tituló su reseña La exposición de los impresionistas. La denominación hizo fortuna, y lo que había sido una ocurrencia de la crítica se convirtió en el nombre de uno de los movimientos artísticos más relevantes del siglo XIX. Las características principales de esta corriente son: la inspiración proviene directamente de los paisajes. Los pintores expresan su arte a través de la naturaleza y el contacto de los objetos con la luz. Uso de colores puros, sin mezclar. Hay una fuerte tendencia a utilizar los colores primarios y sus complementarios. Para dar la impresión de profundidad usaban sombras de colores fríos en lugar de colores oscuros. Las técnicas del impresionismo ponen énfasis en las pinceladas prolongadas y en la abundancia del color. También se crean pigmentos innovadores, capaces de darle al color una pureza y una saturación hasta ese momento imposible de conseguir. Edouard Manet nació en París el 23 de enero de 1832. Formaba parte de una familia altoburguesa. Su padre, Auguste, era jefe del personal del Ministerio de Justicia y su madre, Eugénie Désir, era hija de un diplomático. Sus primeros contactos con el mundo artístico se producen durante su etapa escolar. Su tío materno es quien le enseña las primeras nociones y lo acompaña a sus clases de dibujo al Museo del Louvre. Cuando acaba el colegio, su padre quiere que estudie Derecho, pero Manet no desea ser abogado, por lo que decide presentarse al examen de ingreso a la Academia Naval. Es rechazado, pero su deseo de navegar es tan grande que se alista en un buque mercante. A su regreso a París, vuelve a intentar ingresar en la Academia Naval, aunque no tiene éxito. Este artista Manet luchó hasta el final de sus días por el reconocimiento del mundo artístico oficial, el cual nunca consiguió. El simbolismo. Este movimiento artístico que aparece en Francia durante la segunda mitad del siglo XIX como reacción al naturalismo, ya que sus características están más bien dadas por la fantasía. El término simbolista procede del ámbito literario. El primero en utilizarlo fue el poeta Jean Moreas, en 1885, en su Manifiesto Simbolista, y posteriormente se aplicó a la nueva pintura, ya que las intenciones de los poetas y sus pinturas eran semejantes. Las características de este movimiento son: dotar de experiencia visual a las experiencias emocionales, formas planas y grandes áreas de color, mensajes con un alto contenido de idealismo espiritual y religioso, interés por lo subjetivo, lo irracional, pinceladas cursivas que intentan expresar la angustia y el desconsuelo interior. Los signos pueden ser comprendidos por seres humanos y algunos, incluso por ciertos animales. Los símbolos son específicamente humanos. Gustav Klimt, pintor austriaco, fue la figura más representativa del movimiento pictórico en el mundo del habla alemana. Se formó en la Escuela de Artes Aplicadas de su ciudad natal y triunfó como autor de grandes pinturas decorativas en un estilo de corte academista, del que constituyen un buen exponente las pinturas de la Escuela del Museo de Historia de Arte de Viena. En 1897, su interés por el arte de vanguardia lo llevó a abandonar la Asociación de Artistas Vienenses y a fundar, con algunos amigos, la famosa Secesión Vienesa, de la que fue el primer presidente y máximo exponente. Las pinturas murales alegóricas para la Universidad de Viena, en las que se
advierte ya a un evidente cambio de estilo. Suscitaron duras críticas por lo cual el artista abandonó el encargo antes de finalizarlo. Las que había concluido las destruyó en un incendio en 1945. Puntillismo. El puntillismo, también denominado divisionismo, fue un estilo artístico pictórico posterior al impresionismo a finales del siglo XIX. El iniciador de esta corriente fue el pintor francés Georges Seurat. A partir de los principios de la luz y el color que promovió el movimiento impresionista del cual Seurat formó parte. Las características principales del puntillismo son de que la obra comienza en el aire libre, pero termina en el taller. La técnica puntillista consiste en pintar con puntos de colores yuxtapuestos. Utilizan los colores complementarios para potenciar la fuerza y la luminosidad de los colores. La mezcla de los colores es óptica, es decir, es el espectador quien realiza la mezcla al observar los puntos de colores. La composición se hace rígida, estática y monumental para la aplicación metódica y sistemática de los puntos de color que hacen que la obra pierda espontaneidad. El mayor representante de la corriente del puntillismo fue Georges Seurat. Participó en la fundación del Salón de los Artistas Independientes, donde se agruparon una serie de pintores que recibían la influencia del artista y a los que denominarían divisionistas, o neoimpresionistas o puntillistas. Después de un periodo de experimentación acerca de las posibles técnicas pictóricas, Seurat se adhirió a las leyes del contraste simultáneo, descubiertas por Cherreau, quien postulaba la exaltación de la luz mediante la utilización de las sombras, así como el contraste mutuo entre los valores contrarios. De este modo, llevado a sus límites extremos, la experiencia impresionista, Seurat pintó mediante toques aislados y, en el lugar de reproducir los efectos de la luz, se limitó a plasmar las formas reducidas a sus características. Postimpresionismo. Es un término histórico-artístico que se aplica a los estilos pictóricos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, posteriores al impresionismo. Fue acuñado por el crítico británico Roger Fry con motivo de una exposición de pinturas de Paul Cézanne y Vincent van Gogh, que se celebró en Londres el año 1910. Ese término engloba en realidad diversos estilos personales, planteándolos como una extensión del impresionismo y a la vez como un rechazo a las limitaciones de este. Los postimpresionistas continuaron utilizando colores vivos, una aplicación compacta a la pintura, pinceles distinguibles y temas de la vida real, pero intentaron llevar más emoción y expresión a su pintura. Características. Conciliación entre el efecto volumétrico y el gusto puramente estético. Concepción del cuadro a base de cuerpos rigurosamente geométricos. Empleo de colores con contrastes para definir planos y formas. Efectos pictóricos basados en búsquedas estructurales, espaciales y cromáticas. Utilización de colores puros con gran carga emotiva y modulada. Creaciones imaginativas a base de pinceles cursivas que intentan expresar la angustia y el desconsuelo interior. Uno de los máximos representantes de este movimiento es Vincent van Gogh. Vincent van Gogh, hijo de un pastor evangelista, nació en Zundert, Holanda, en 1853. Fue un personaje difícil en sus relaciones con los demás. Su hermano menor, Theo, fue su mejor amigo. A los 16 años comenzó a trabajar como aprendiz de la Galería de Arte Goupil, en La Haya. A Van Gogh le gustaba el trabajo, pues ya se sentía atraído por el arte.
Le gustaban los pintores holandeses del siglo XVII como Rembrandt y los paisajistas franceses de Bar-Sibon como Millet. Su carácter artístico hizo que lo trasladaran a Bruselas y posteriormente a Londres, donde tuvo su primera crisis al enamorarse de la hija de los dueños de la pensión donde él se alojaba, Ursula Locher, quien rechazó su proposición de matrimonio. Nuevamente, la Galería Goupil lo destinó a París en 1856. Acabó siendo despedido. Por sus personas más allegadas, como su hermano, siempre fue descrito como un personaje solitario y autodidacta.